buenos días. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Regional Atlántico y su Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial nos unimos al evento Expo Finca 2020 de la ciudad al campo, un espacio para potencializar la producción agropecuaria como un elemento fundamental para la reactivación del sector a través del conocimiento. Sean todos bienvenidos al conversatorio Cómo afrontar la comercialización de los productos agropecuarios en tiempos de difícil acceso. Para ello, en la mañana de hoy contamos con 4 panelistas, entre ellos el doctor David Villegas García, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad IR, con énfasis en desarrollo socioambiental de comunidades rurales, sostenibilidad de fincas agropecuarias, seguridad alimentaria, manejo adecuado de desechos, producción y uso adecuado de abonos orgánicos, recursos naturales y administración de empresa. Cofundador y director ejecutivo de la Fundación Salvaterra y se ha desempeñado como asesor en temas de agricultura orgánica mineralizada. También nos acompaña el doctor Víctor Enrique Cordero Ardila, quien es administrador de empresas agropecuarias de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, con 20 años de experiencia en trabajos con comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y amplios conocimientos en sistemas de producción sostenible, con énfasis en la producción orgánica y trabajos que involucran procesos de organización comunitaria. En la actualidad es gerente de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Red Ecolsierra, y director comercial de Ecolsierra Export SAS. Es un agrado para nosotros también contar en esta mañana con la participación del doctor Edwin Insuasti, quien es ingeniero de alimentos con más de 12 años de experiencia en el sector público, ICBF y Ministerio de Educación Nacional, y actualmente se desempeña en el área administrativa especial de organizaciones solidarias del Ministerio del Trabajo. Y contamos con la participación del doctor Tulio Montemiranda, quien es líder del componente de abastecimiento de mercados FAO Colombia, economista de la Universidad de Antioquia, magíster en gestión del desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, con experiencia en temas de desarrollo rural, investigación e implementación de proyectos a nivel nacional y territorial relacionados con emprendimientos productivos, sistemas alimentarios y de abastecimiento. Tuvo participación en procesos nacionales de formulación de políticas públicas en temas de sistemas agroalimentarios, territoriales, circuitos cortos y compras públicas locales. Este conversatorio será moderado por la doctora Carmen Daza Beltrán, quien es subdirectora del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial de la Regional Atlántico del SENA, a quien en este momento le cedo el espacio. Bienvenida, doctora Carmen, adelante. Muchísimas gracias, Karina, pero muchísimas gracias y de manera muy especial a nuestros invitados. Ya vemos todos que se trata de un cuadro de honor, profesionales excelsos, organizaciones, agremiaciones, empresas que no solamente nos representan localmente, nos representan como país, sino que incluso tienen algunas una representación internacional. Sean todos ustedes bienvenidos y realmente empecemos a aportar, pero aportemos desde lo que el contexto nos muestra y nos indica. Todos sabemos que durante todos los años y todas las vigencias es normal que muchas entidades del orden nacional, global, local, regional, realicen ejercicios de proyecciones y tendencias en temas de precios de alimentos, de volúmenes de siembra, de áreas de cultivos, de rendimientos. Todo esto, además de ser proyecciones y planeaciones que se realizan de manera rigurosa, no deja de estar atravesado por situaciones que suceden a lo largo y ancho del planeta y que tienen que ver con variables climáticas, conflictos civiles, fenómenos atmosféricos, recientemente hemos tenido huracanes, otras veces terremotos. Sin embargo, este comportamiento, que es relativamente normal, indudablemente se vio afectado por algo que paralizó al mundo y que hemos conocido y nos hemos aclimatado
a él y se llama el COVID-19. En materia de alimentos, la presencia del COVID-19 no tuvo una detención tan simple. Nosotros, todos los países del mundo, fuimos afectados. Parece no haberse afectado la producción. De pronto un poco se han visto más las situaciones y estragos en el nivel logístico relacionado con la comercialización de esos alimentos y por otro lado lo relacionado con el consumo. Es decir, al parecer nunca hubo un panorama de escasez, pero muchas variables han afectado el acceso de las personas a los alimentos. Hoy vemos que hubo pérdidas de empleo, disminución de ingresos, el mismo aislamiento inteligente y obligatorio hizo que la gente tuviera dificultad para acceder a los alimentos. La gran pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo ven ustedes las afectaciones de los sistemas de abastecimiento de alimentos en esta situación de pandemia? E invitamos para que nos ayude en la resolución de este primer interrogante a Edwin desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Sí, muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Ok, a todos muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que es muy importante frente al tema de la pandemia, ese tema de abastecimiento alimentario que tiene el país y el mundo y cómo ha afectado realmente en el mercado público de acuerdo con la experiencia que se tiene. Bueno, entonces yo hice una presentación desde la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, unidad adscrita al Ministerio de Trabajo. Nosotros, como entidad de gobierno a nivel nacional, pues tenemos como misión estimular todas las diferentes formas asociativas de pequeños y medianos productores a nivel nacional. Nosotros trabajamos especialmente con población rural, reincorporados, víctimas, mujeres, afro, raizales, indígenas, entre otras. Y lo que nosotros hacemos es, en esa creación o fortalecimiento, es el empoderamiento para que estas mismas asociaciones o organizaciones del tercer sector o del sector solidario generen ingresos y que ellas mismas puedan autoabastecer pues, sus necesidades que tienen y poder tener todo lo referente al mejoramiento de vida. Igual la entidad tiene un programa integral de intervención. Nosotros actualmente venimos trabajando en los programas de desarrollo con enfoque territorial en los PED. Venimos trabajando dos temas en el pilar 6, que es un tema de reactivación económica, que es para darte respuesta, cuál ha sido como la experiencia del sector público y todo lo que tiene que ver el tema asociativo, porque es transversal realmente el tema asociativo. Nosotros desde la UAEOS venimos trabajando todo lo referente a circuitos cortos de comercialización. Aquí en la resolución 464 de 2017 del Ministerio de Agricultura, y junto también con FAO, que está acá Tulio, y otras entidades de gobierno que hacen parte de la Mesa Nacional de Compras Públicas de la 324, pues incluimos dentro de esas recomendaciones en ese lineal número 6 todo lo referente a circuitos cortos de comercialización. Estamos hablando de mercados campesinos solidarios. Actualmente lo que nosotros venimos realizando frente al tema de la pandemia es poder comercializar esa sobreoferta de alimentos que tienen las organizaciones o que tienen nuestros campesinos a nivel nacional. Y ustedes se han dado cuenta cuando el tema de la papa, el tema de actualmente ahorita en Bolívar, la papaya, la uyama, el plátano, todos los productos frescos que hemos evidenciado. Lo que hicimos acá fue una articulación institucional junto con la Agencia de Desarrollo Rural y otras entidades de gobierno. Y lo que hemos realizado después del 7 de abril es poder aplicar una metodología con referente a los mercados campesinos. Ok, es que no estoy viendo la presentación, yo solamente inicié y estoy hablando así nomás. No la estoy viendo. Veo al doctor Víctor.
Ok, entonces todo lo referente a los mercados campesinos, lo que nosotros aplicamos fue aquí una metodología. ¿Qué estamos haciendo con las entidades de gobierno de acuerdo con el tema de presupuesto? Es poder revisar esa logística que se requiere, que se necesita para hacer preventas de estas canastas de alimentos y poder, por ejemplo, con las alcaldías, poder buscar esos espacios de alistamiento. Aquí nos ha ayudado el coronel del ejército de la estrategia FE en Colombia, el coronel Rodrigo, a poder que nos presten esos vehículos, ¿sí? Con el objetivo de poder que estos vehículos vayan a las veredas, a los corregimientos, traer esos alimentos a granel, traerlos aquí al centro de acopio que la alcaldía y junto con las secretarías de salud, porque aquí estamos en pandemia y aquí pues hay unos protocolos de bioseguridad y la Secretaría de Salud es quien realmente a nosotros nos aprueba si podemos realizar estos mercados campesinos, ¿sí? Entonces, con estos mercados campesinos lo que hemos logrado es que los mismos empleados de las alcaldías, de las gobernaciones, con esas preventas, cuando hacemos un domicilio cualquiera de nosotros, esa preventa no llega al mismo día, sino llega a los 8 días, porque hay unas fases de alistamiento. Hasta la fecha llevamos más de 3.000 millones de pesos comercializados, vendidos directamente por las asociaciones, por nuestros campesinos, y aquí lo que estamos viendo que esa articulación institucional, tanto de orden territorial, con las alcaldías, con las gobernaciones, con entidades como ustedes, el SENA, está la FAO, la ADR, entre otras entidades, el Ministerio de Trabajo, revisamos qué tenemos, qué nos hace falta en temas de logística y allí comenzamos a trabajar. Realmente esto es lo que necesitan nuestros campesinos para poder vender, comercializar y aquí estaríamos reduciendo todo el tema de la intermediación. Hay unas debilidades muy fuertes que tenemos a nivel nacional, que es el tema de los productos y aquí sí es un tema donde no es frente al tema de la pandemia, esto viene de hace muchos años y que debemos revisar el tema de INVIMA, el tema del rotulado general de los alimentos de acuerdo con la resolución 5109, la resolución 5109 de 2005. En esta resolución nos dice que obtiene como objetivo por lo general proporcionar al consumidor como la información sobre el producto. Aquí estoy hablando de alimentos transformados o bebidas transformadas, ¿sí? Parece que Edwin ha tenido un inconveniente técnico con su sonido. Pero igual, bueno, continuamos porque ya había hecho uso del tiempo que teníamos previsto. ¿Aló, me escucha? Edwin, te estamos escuchando y te recordamos, y perdona que te interrumpamos, que tenemos un tiempo previsto para cada respuesta. Ok, ¿vale? Dale. Sí, listo. Dame 2 minuticos y termino rápidamente la respuesta. ¿Listo? Entonces, esa problemática con referente al tema del rotulado, lo que se evidencia también en el departamento del Atlántico. Tenemos productos a granel y ninguna entidad de gobierno. Ok. Aló. Continúa, Edwin, te escuchamos. ¿Me escuchas? Aló. Bueno, parece que Edwin tiene algunas dificultades técnicas en este momento. Recuerdo que todos los participantes tienen máximo 3 minutos de tiempo para dar la respuesta a nuestra pregunta. Y para que haga uso de su intervención, nuestro segundo participante, recordamos que la pregunta fue ¿cómo ven las afectaciones de los sistemas de abastecimiento de alimentos en esta situación de pandemia? Le toca el turno a Tulio, que representa a la FAO. Adelante, Tulio, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Un saludo a los demás panelistas. Mire, el contexto que nos trae, digamos, y las afectaciones que ha traído esta gran crisis
por COVID-19, digamos que más que causar unas afectaciones, de otra forma es que ha evidenciado unas problemáticas estructurales que tiene el país en términos de su sistema agroalimentario y, digamos, los mecanismos de abastecimiento, ¿sí? Si uno fuera a medir, digamos, como tú lo mencionabas, las cifras lo que nos muestran es que el abastecimiento ha permanecido constante y gran parte de ello se debe a la gran labor que ha realizado nuestra agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y en parte también a muchos esfuerzos que se han tenido, digamos, por parte del gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Por ejemplo, entre abril y marzo, según un reporte de las 29 centrales de abasto, se movieron aproximadamente 1.019.000 toneladas de alimentos. Con respecto parte de los temas de pandemia. No solamente estamos hablando de problemas de abastecimiento, también de dificultades de conectividad. Hace parte de la nueva normalidad. Tulio, si estás ya listo, podemos continuar porque tuvimos un bache en la conectividad de la transmisión. Adelante, que te seguimos continuando. Nos recordaban las cifras que se han movido este año en temas de tonelaje, de movilización de alimentos. Continuamos contigo, Tulio. Gracias, Carmen. No, les contaba básicamente que si midiéramos en términos de movilización de alimentos, entre el periodo de abril-marzo, se movieron en las 29 centrales de abasto más o menos 1 millón de toneladas de alimentos. Y si eso lo contrastamos respecto al 2019, ese mismo periodo, se alcanzaron a movilizar más o menos 988.000 toneladas de alimentos. Entonces, eso lo que nos muestra es que, digamos, en plena crisis, el abastecimiento no solo permaneció constante, sino que también incluso se incrementó una movilización de alimentos, pese a que en muchos territorios, a partir de las medidas del gobierno nacional de confinamiento, existió el decreto que hablaba de una apuesta grande de los gobiernos, del gobierno nacional y los gobiernos territoriales por permanecer ese abastecimiento y esa llegada de los alimentos desde las zonas rurales hacia la zona urbana. Pero para contarte particularmente, Carmen, de cómo ha afectado la FAO, como Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el mes de abril comenzó un sondeo a nivel nacional en 22 departamentos, y en este sondeo básicamente lo que se encontró es que alrededor del 87% de los productores reportaron afectaciones, encontrando como principales problemáticas los precios de los agroinsumos, los problemas de transporte, particularmente en Antioquia y Putumayo, y por supuesto algunas restricciones en los problemas de comercialización. Frente a estas actuaciones se trató de crear incluso una línea a nivel nacional para reportar las especulaciones de precios, pero evidentemente ahí se dio, digamos, una afectación sobre todo a nuestra agricultura campesina, familiar y comunitaria, que estaba en las zonas más alejadas,
y que incluso antes de la crisis por COVID, pues ya vivían los problemas estructurales, digamos, para la logística de transportar sus alimentos y conectarlos a mercados e incluso para promover circuitos cortos de comercialización. Yo pienso que también es importante recordar que alrededor del 70% más de nuestras vías terciarias se encuentran en estado regular o incluso en muy mal estado, que eso definitivamente dificulta la comercialización. Eso fue la medición que hicimos hacia mediados de abril. Tuvimos la oportunidad de hacer una nueva medición hacia el mes de agosto. Si bien permanecían esas afectaciones a nuestros productores en términos de los precios de los insumos y los problemas de comercialización, pues ya lo que se este momento era que ya no era el 87, sino alrededor del 67%, es decir, muchas medidas estaban impactando a nuestros productores, pero comenzaban a aparecer nuevas afectaciones que tienen que ver con eventos climáticos, ya lo mencionabas ahorita, y eso que en el mes de agosto pues no estaba todavía, digamos, todas estas afectaciones a nivel de fenómeno de la Niña, pero en ese momento ya comenzaban a percibirse en algunos departamentos del territorio afectaciones en eventos climáticos que evidentemente impactaban. Yo quisiera, digamos, para darle paso a los demás panelistas y cerrar un poco esta primera pregunta que tiene muchos eslabones, yo creo que nos queda un reto enorme y la reflexión un poco es, si bien el abastecimiento ha permanecido constante, digamos, esto lo que nos ha demostrado es que hay que trabajar en estos mecanismos de conectar la oferta productiva con los mercados, porque ahí todavía existe demasiada especulación en donde los pequeños y medianos productores son los más afectados, pero además en este momento la crisis por COVID nos pone un reto enorme relacionado con el deterioro de los indicadores sociales. Recordemos que algunas de las proyecciones a comienzo de año que se han ido variando es que se espera al menos una caída en 11 puntos porcentuales de la pobreza monetaria, además de la caída en la generación de empleo, y todo esto, si lo ponemos en términos de los sistemas agroalimentarios, de la seguridad alimentaria y nutricional, en términos de acceso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que la capacidad hoy adquisitiva también de muchas familias, sobre todo las más vulnerables, se va a ver vista afectada para la demanda de productos, y al verse afectada esa demanda de productos, pues evidentemente también van a ver afectados nuestros productores, que son los que, digamos, perciben estos ingresos de la actividad agropecuaria. Yo lo dejaría por ahora ahí, Carmen, para darle paso a los panelistas. Gracias. Muchísimas gracias, Tulio. Le vamos a dar el turno a Víctor de Colsierra, no sin antes resaltar dentro de tu intervención que has puesto el dedo en un punto clave, que es generar una mejor conexión entre la oferta y el mercado. Adelante, Víctor, logramos escucharte. Y muy buenas tardes a todos, gracias a todos los organizadores del evento. El tema que hoy nos tiene reunido pues es un tema bastante importante, y para el caso nuestro, que somos una organización de productores localizadas en la sierra, este tema del abastecimiento y todo lo que ha implicado para nosotros en tiempo de COVID, nosotros lo hemos enfrentado desde 3 escenarios que son, digamos, la columna vertebral de todos nuestros procesos. Por un lado, el tema de las certificaciones y la manera en que nos ha afectado para poder seguir manteniéndolas, dado que el confinamiento atrasó los temas de las visitas que implicaba para nuestra organización certificada como orgánico, como Fairtrade, o con algunas normatividades para los mercados internacionales. El otro escenario que tuvimos fue el de las familias productoras, desde el punto de vista de lo que ha implicado para ellos en el territorio poder afrontar una serie de cambios estructurales desde el punto de vista de la movilidad ante la nueva realidad que nos ha traído el COVID, el mismo tema de los costos y las prácticas adicionales o incluso elementos nuevos dentro de la cadena de abastecimiento que anteriormente no se hacían y que debido a las medidas de bioseguridad han implicado precisamente poder implementar nuevas prácticas. A nivel de la organización, por supuesto, nos implicó diseños de nuevos protocolos, adecuación de espacios, mecanismos de protección a todo nivel para garantizar que nuestros productos
pues obviamente para el consumidor final estuvieran en las mejores condiciones, y obviamente el tema de acceso a recursos a tiempo para comprar el café de nuestros asociados o la miel o el cacao, ¿cierto? Y en un territorio que es como el tercer elemento, en el cual las condiciones de acceso, como lo han dicho algunos de nuestros compañeros, es de bastante difícil acceso, y eso ha implicado no solamente enfrentar la situación del COVID y las implicaciones que ha tenido para la mano de obra, que es un tema sensible. La recolección del café implica un crecimiento, en el caso de la Sierra Nevada y en nuestro departamento, de alrededor de 5.000 recolectores o más en algunas regiones, y obviamente con las restricciones esto ha hecho que se tengan que hacer muchas adecuaciones e implementaciones en lo que llamamos los campamentos para recibir esas familias, implementaciones de separaciones a nivel de todos los temas. Y esto, por ende, ha llevado a que el tema de la recolección, nosotros tenemos punto de acopio en 4 municipios cafeteros, ha implicado que el acopio del café sea mucho más lento, y ha implicado una nueva realidad en el cual, pues obviamente el tema del confinamiento, para el tema del productor en el campo, el tema de los saludos, que son cosas tan básicas y elementales, ha sido todo un reto, porque el distanciamiento nos ha llevado paradójicamente a hacer mecanismos de saludo a distancia, pero garantizando siempre que nuestras familias puedan tener las mejores condiciones. Y obviamente esto impacta, porque los flujos en los ingresos, los mecanismos de pago, las cosas que necesitamos para que nos lleguen los pagos de nuestros clientes, el tema que ha implicado transformar a nivel de nuestra institución las condiciones laborales, es decir, el famoso tema de teletrabajo, que lo veíamos como algo de Europa o de otros países, pues nos llegó de repente y sin ninguna instrucción, sino simplemente vaya a su casa, transforme la manera en que puede trabajar desde su casa para poder seguir contestando un correo, para el caso de nuestro equipo de contabilidad, cómo se mantiene la contabilidad si físicamente está en un sitio. Ha implicado transformación digital y transformación desde el punto de vista de la conectividad y de los software contables que se usan, y definitivamente se imprimen nuevos elementos, nuevas actividades, nuevos cargos, nuevas labores que hagan que precisamente podamos afrontar la condición para seguirle garantizando a nuestros clientes el abastecimiento. La cosecha está en pleno en este momento y ha sido un gran reto afrontarlo. Sin embargo, hemos visto el espejo del eje cafetero con la implementación de muchas medidas. Nosotros arrancamos hace 2 meses a implementarlas, pero creo que eso también fue una ventaja que tuvimos para que nuestros asociados y nuestros productores en campo pudieran entender estas nuevas labores, estas nuevas realidades. Y yo creo que el principal escollo ha sido cómo mantener la comunicación y cómo, digamos, esa fluidez entre los actores de la cadena, Carmen. Eso podría ser en esta primera etapa lo que yo podría aportar a este tema del abastecimiento. Muchísimas gracias, Víctor. Nos llama mucho la atención esto que has mencionado del tema comunicacional y cómo mantener como ese engranaje entre los proveedores, entre los cultivadores, entre toda la cadena de abastecimiento que se genera. Le preguntamos entonces a David Villegas desde la Fundación Salvaterra, ¿cómo ha sido la experiencia para ellos? ¿Cómo ven todas estas dificultades que estamos mencionando relacionadas con los sistemas de abastecimiento de cara a la situación de pandemia que nos ha tocado enfrentar y vivir de la mejor manera, aceptando hoy una nueva normalidad? Bueno, mil gracias por la invitación. Inicialmente, pues cuando uno habla del tema del sistema de abastecimiento, hay que entender varios eslabones de ese proceso. Uno es entender el mercado, y es lo que nosotros hemos venido estudiando y analizando cada día más, y es qué demanda el mercado, en qué calidades, con qué frecuencia y en qué volumen, para poder tener esa trazabilidad directamente hacia los productores que acompañamos en las diferentes estrategias que tenemos en país. Alrededor de este proceso, nosotros nos anclamos en el tema de abastecimiento, en cómo que no falte el alimento en los hogares. Hay un gran reto, la pandemia también nos lo mostró, no solamente acá, sino a nivel mundial, en Italia, España, donde los centros agrologísticos de las plazas de mercado, tipo la mayorista o la minorista, fueron cerradas. En el caso Medellín, la minorista fue cerrada, y era un centro agrologístico de gran abastecimiento de un gran sector de ciudades y de ciertas zonas rurales.
Si eso pasó acá y pasó en otros países, pero si nos ponemos a pensar en un Colombia, si las plazas de mercado hoy fueran cerradas por COVID, ¿cómo vamos a abastecer de alimentos a los hogares? Ese es uno de los grandes retos que hoy tenemos en toda la cadena agrologística. Lo otro es entender que nosotros hoy en la ruralidad y en nuestros diferentes municipios en Colombia tenemos un centro de salud, seguramente, pero no tenemos un centro agrologístico para el desarrollo y potenciar el desarrollo económico y productivo de estas regiones. Entonces, uno de los eslabones que nosotros hemos venido planteando como uno de los grandes hitos que la pandemia nos muestra y nos demarca es cómo empezar a fortalecer esos centros agrologísticos en estos municipios que son productores de alimentos y que debemos de tener unos centros y unos sitios de acopio para esto, con sus diferentes características, con lo que eso requiera al interior. Eso nosotros lo venimos trabajando y lo venimos promoviendo en cabeza hoy de la Oficina del Alto Comisionado para el Posconflicto, el doctor Emilio Archila, llegando este tipo de desarrollo a las zonas PD del país, de la mano del ART, del ADR, incluso del ARN, pensándonos en cómo todas estas poblaciones pueden volcarse a ser productoras, pero bajo una nueva orientación agrologística. Entonces, si hablamos de abastecimiento, también tenemos que pensar en, primero, es quién es el mercado, y de ahí trabajar en el desarrollo de las regiones. ¿Qué venimos planteando nosotros en otro de los ejercicios que tenemos? Es determinar cuál es el potencial productivo de los predios. Y no es el maíz porque siempre hemos sembrado maíz, no es la yuca porque siempre hemos sembrado la yuca, no es el cacao porque siempre hemos sembrado el cacao, sino es para qué sirve el terreno, qué adecuaciones hay que hacerlas y cuál es su potencial productivo. Si determinamos ese potencial productivo, acompañamos al productor técnicamente para esto, estamos asegurando una cadena de agrologística de cara a un abastecimiento, sea de ciudad o de zona rural, pero cerrando esa brecha. Lo otro que hemos analizado es que muchos de los productos que se producen en una región tienen un transporte muy retador. Nosotros estamos trayendo hoy productos del Catatumbo y de otras regiones, y cómo lograr que ese transporte y esa formalización de la agrologística, es formalizar no solamente el agricultor, sino toda la cadena, y acompañar a que los transportadores entiendan también el cuidado del producto. Entonces, eso también hace parte de este ejercicio y es uno de los eslabones del cuidado del producto. Nosotros entendemos y sabemos claramente que si nosotros acompañamos en la siembra al productor, él pasa mucho tiempo bajo el sol y el agua, al igual que su cultivo, y finalmente sale la cosecha. Si el señor productor no tiene las condiciones aptas para la cosecha y la post cosecha, el producto se pierde en cuestión de 2 o 3 días. Entonces nosotros lo que tenemos que garantizar es la calidad del producto ya en góndola, y ahí es donde empieza el gran reto hoy de todos los técnicos del país y de cómo vamos a ir planificando las regiones y los territorios según el mercado, pero también entendiendo cuál es su potencial productivo. Dejo hasta ahí para no tomarme mucho tiempo. No, me parece interesantísimo. Miren ustedes que hemos hecho un ejercicio apenas con una primera pregunta y tenemos conclusiones que son absolutamente interesantes. Aquí se deja de manifiesto cómo es de importante el tema, por ejemplo, de la identificación de las familias productoras, de la identificación y la cualificación y potencialización de las zonas de cultivo, de los recursos manejados a tiempo, del manejo adecuado y de la trascendencia que tiene de cara a toda esta situación de pandemia el tema de certificaciones de calidad, de la necesidad que existe a nivel de país de un mejoramiento de la infraestructura, de, por ejemplo, dentro de lo que nos decía David, las fortalezas que necesitamos definir y estructurar en términos o referidas a los centros agrologísticos. Comienza a jugar un papel importante que siempre lo ha tenido, pero a llamar la atención de una manera preponderante todo el tema de la cadena de abastecimiento, cuidando desde el primer hasta el último eslabón, y entonces comienzan a aparecer elementos que son absolutamente claves y elementos que son absolutamente importantes, tales como el cultivo, como
como el momento de la cosecha, como el momento de la poscosecha, como el momento del transporte, y todo esto lo sabíamos, solo que, y esta sí, como una conclusión simple, muy común, que se la escuchamos a todos los ciudadanos de a pie, es que la pandemia dejó en evidencia las debilidades que sabíamos que teníamos, pero que ahora de una manera muy inteligente nos toca enfrentar para vivir esta nueva normalidad. Vamos a pasar entonces a lo que hemos definido como nuestro segundo interrogante. Y dentro de ese contexto, antes de formularlo, lo que decimos es que todos los países han hablado de alguna manera de las zonas productoras y han dicho que debe existir una continuidad del abasto y de los insumos de la producción. Es decir, que debemos preocuparnos por el tema de semillas, de fertilizantes, de combustibles, de agua, de mano de obra, que debemos promover el consumo responsable para hacer eficiente la disponibilidad de los alimentos y reducir las pérdidas de post cosecha, fortaleciendo los mecanismos de compras públicas, entre otros. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hemos sorteado y cuáles son las alternativas que tenemos de manera institucional de cara a esta situación que nos ha tocado enfrentar? Y de encarar la misma dinámica, y le damos la palabra a Edwin. Adelante, Edwin. Gracias, Carmen. No, temas de conectividad. Yo creo que es otra brecha que tenemos y apunta a la primera pregunta que me hiciste. El tema de conectividad es complejo, ¿sí? Y a esa primera pregunta, y con respecto a todos mis compañeros, aquí lo que nos faltan también es compradores, o sea, el producto hay, lo que no hay es una demanda para que realmente ellos puedan dinamizar la economía local en sus territorios. Para darte respuesta a la segunda pregunta que me estás haciendo, pues realmente nosotros desde la UAEOS, en articulación para entidades de gobierno, acabaste de decirlo, más de 2.6 billones de pesos en el mercado público con otras entidades de gobierno que requieren alimentos para poder cumplir con esa demanda de entrega a los grupos etarios, en el caso del ICF, el PAE o la USPEC. Con esta ley, la ley que fue sancionada ahorita el 6 de agosto, la ley 2046, pues vamos a obligar a que todas las entidades de gobierno que manejen recursos públicos pues deben de comprar ese 30% y también ese pago contra entrega que se debe hacer. Aquí lo que estamos ahorita en la construcción de ese decreto de conformación de la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales del Ministerio de Agricultura. Yo creería que allí sería uno de los puntos muy importantes y más para el Departamento del Atlántico, en donde hemos evidenciado en 3 entidades de gobierno una demanda de alimentos de más de 135.000 millones de pesos a 2019. Entonces aquí vemos una oportunidad muy grande con la cual pues se debe dinamizar la economía local en el Atlántico y a nivel nacional, pues con esos 2.6 billones de pesos. Y el mercados campesinos, yo creo que ese tipo de preventa realmente aquí buscamos es que los hogares de las familias puedan comprar directamente estos productos, y también buscamos poder contribuir con esa logística en esa articulación interinstitucional, porque lo que hablaron los compañeros en la primera respuesta frente a esa logística, pues tenemos al Ejército Nacional, tenemos a la Naval, ellos nos pueden prestar los vehículos, hay que ponerle combustible nomás, hay que articularnos con las gobernaciones, con los municipios y con las entidades de red nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Fíjense que aquí salta a la vista en esta respuesta que tú nos compartes, lo importante de esa alianza público-privado y de esa articulación siempre en pro de un bienestar social. Invitamos a Tulio a que nos ayude a resolver este segundo interrogante. Tulio. Sí, Carmen, mire, yo creo que los colegas han puesto de manifiesto varios elementos muy interesantes, no sin antes advertir que estas 2 preguntas, Carmen, podrían dar para toda una jornada completa, todo el Congreso para hablar de yo creo que las soluciones pasan por varios componentes, varios elementos, unos que tienen que ver con temas estructurales que hace muchas décadas venimos sufriendo, y otros
con nuevos componentes que nos ha enseñado, digamos, la crisis por COVID y las afectaciones a los sistemas agroalimentarios. Ya lo mencionaba el colega Víctor, el tema de la crisis ha hecho también que nuestros productores saquen lo mejor que ellos tienen para poder abastecer y mantener ese sistema de abastecimiento. Pero ello ha implicado enormes esfuerzos en términos de una cadena de suministro que cumpla con todas las condiciones de bioseguridad, de calidad e inocuidad, y sobre eso yo creo que debería seguirse trabajando. Además, ya lo mencionaban también, el aspecto agrologístico demostró que hay que seguir trabajando en aspectos de tratar de descentralizar sin que ello implique el papel, no implique el papel fundamental que juegan nuestras centrales de abasto, pero evidentemente hay que tratar de descentralizar, digamos, algunos escenarios en donde se monopoliza el aspecto agrologístico y además la concentración y el almacenamiento de algunos productos. Se debe trabajar en estos aspectos, digamos, que ya muy bien también lo referenciaba. Yo quisiera, digamos, plantear unos componentes generales para la reflexión final, tomando un poco, hace poco se hizo a través de FAO un seminario virtual internacional que cada año se realiza, que hablaba de cómo recuperar y transformar los sistemas agroalimentarios. Y creo que la pregunta que tú nos planteas, Carmen, va dirigida a eso. El sistema de abastecimiento es solo una parte de un gran sistema agroalimentario, ¿sí? Y la directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL en ese seminario hacía una reflexión muy interesante y hablaba de que básicamente necesitamos promover creatividad a la hora, digamos, de buscar la sostenibilidad de abastecimiento y por supuesto de los sistemas agroalimentarios en todo su entorno. Entonces hay varios elementos que son supremamente importantes. Hay que volver nuestra agricultura y nuestros sistemas productivos cada vez más resilientes frente a las crisis ambientales y frente al cambio climático, y todo esto porque eso tiene un impacto grande en lo que podría ser el sistema de abastecimiento, que por ahora, insisto, ha sido estable, se ha recuperado pese a las disrupciones que hubo al comienzo de la crisis por las etapas de confinamiento, pero se ha sabido recuperar. Otro elemento clave, ya lo mencionaba Edwin, es el tema de la innovación, y ahí quisiera hablar de 4 tipos de aceleradores que se están manejando ahorita y que se habla mucho, y es 1, el Big Data, 2, por supuesto, en sí misma la innovación con todas las aristas que tiene este concepto, 3, la tecnología, y 4, la gobernanza. Y allí hago una claridad, y es, no solo es facilitar el acceso a la tecnología a nuestros productores, sino también un fortalecimiento de las capacidades y el trabajo cultural digamos, en nuestros grupos poblacionales, porque evidentemente hay un dato muy relevante que salió de nuestro último sondeo en el mes de agosto. Solo el 15% de los productores encuestados hacen transacciones o manejan plataformas comerciales en general de cualquier producto en línea, y de ellos menos del 3,5% logran hacer o utilizar plataformas para la comercialización de alimentos. Entonces eso lo que quiere decir es, no basta con este boom de crear toda una cantidad de e-commerce y marketplace y demás, si no entendemos la realidad de nuestros productores y no acercamos la innovación tecnológica y productiva a ellos, y todo este tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Otro elemento fundamental, y ya lo mencionaba, que hace parte de esos 4 aceleradores, y para hacer con ello, es el tema de la gobernanza, Carmen. Creo que el sistema agroalimentario, el sistema de abastecimiento, intervienen tantos factores que a la territorialización de las políticas públicas. Así que, bueno, por no hablar de muchísimos más elementos, creería que eso nos podrían dejar algunos temas interesantes para luego seguir tratando. Muchísimas gracias, Tulio. Nos encanta la pasión con la que nos respondes y además el criterio que tienes para generar estas alternativas que nos planteas, toda vez que apuntan a realidades concretas que el mundo está experimentando hoy. Indudablemente el tema de la revolución
4.0 tiene que llegar al campo, tiene que llegar a nuestros cultivos, tiene que llegar a la forma como comercializamos, y si bien lo digo desde la experiencia que tenemos en entidades de formación para el trabajo como el SENA, hoy estamos atravesados por toda una política de renovación de TIC, que es lo que en últimas permite que nos estemos viendo, que estemos conectados y que estemos participando en este espacio académico por demás interesante dentro de este gran evento denominado Expofinca. Créanme que es un elemento clave dentro de lo que se está planteando para el campo a nivel del mundo y que indudablemente tiene que ser acogido, incluyendo un elemento de transformación cultural que debemos prepararnos para asumir con el rigor que corresponde. Demos entonces la bienvenida a Víctor de Colsierra para que nos comparta cuál es la mirada que tiene desde su organización y desde la experiencia que ellos han trabajado de cara a este segundo interrogante que hemos planteado en este conversatorio. Adelante, Víctor. Gracias, Carmen. Bueno, yo creo que la pandemia nos hizo cambiar de una manera rápida. Es decir, el campo colombiano y en especial nuestros productores se mostraban muy reacios a ciertos elementos o a ciertos cambios estructurales por diferentes motivos. Y con la llegada de este problema, la necesidad de comunicarnos, la necesidad de poder entender qué pasa, nos ha llevado a que precisamente en la medida que haya acceso a tecnología y a conectividad, los cambios que hemos visto en nuestros asociados han sido interesantes. Temas tan básicos como el tema de comunicarnos por WhatsApp, que es lo más normal hoy para un productor del campo, no siempre lo era, ¿cierto? Por dos motivos, o porque no sabe manejar su celular o porque sencillamente no tiene acceso a datos, o porque en muchas regiones ni siquiera hay conectividad de señal. Entonces, allí nos implicó acercarnos mucho más al problema y también nosotros iniciamos una serie de labores que se llamaba Diálogo entre Pares, que no es otra cosa que acercarnos a nuestros diferentes clientes que tenemos, no solamente en el contexto nacional, sino para el caso nuestro es internacional, porque pues el café en un 95% lo exportamos, hay un 5 o un 10 que se vende tostado y molido en el país, o en el caso de la miel son clientes locales. Pero el confinamiento llevó a que las ventas se pararan en el caso del mercado nacional. Sin embargo, en el contexto internacional eso siguió, pero allí nos implicó mantener un diálogo permanente para poder tener una estrategia de comunicación coherente en el cual le pudiéramos contar a nuestros clientes la realidad de Colombia y la realidad que ellos tenían también en sus países, porque la pandemia obviamente transformó el mundo. Entonces allí nos implicó hacer grandes cambios. Y allí, por ejemplo, una cosa muy particular que sucedió en el mundo de las exportaciones, por poner un ejemplo desde el punto de vista de la política y de los procedimientos para el tema comercial. Los BL son el documento que permiten que una transacción sea pagada en el exterior por parte de nuestros clientes. Y antes de la pandemia ese documento, si no llegaba físicamente a nuestro cliente, no nos pagaba. Sin embargo, lo que vimos es que con la pandemia se pudo hacer una transacción en línea, es decir, se aceptó por parte de nuestros clientes el BL digital para pagar. Eso nos demuestra que allí hay un gran vacío y que hay un tema también de voluntad desde el punto de vista de cómo nuestro campo, nuestros productores pueden recibir mejores pagos. El mismo tema de cómo se le cancela a un productor si no es en las plazas de abastecimiento, sino por los diferentes esquemas de grandes superficies en los cuales los pagos son a largo plazo. No necesitamos que tenga una pandemia para reinvertirnos en ese tema y obviamente nos implicó darle una mirada a nuestra página web, darle una mirada a lo que significan las redes sociales hoy en día para poder promocionar. Yo creo que eso aceleró que toda nuestra organización entendiera que más allá de tener una red social para comunicarnos, era tener una red social también para ofertar, para mostrarnos el tema de los viajes, muchos elementos que anteriormente no se comprendían en la industria, que si no nos reuníamos físicamente no se hacía una transacción. Yo creo que la pandemia nos llevó a reinventarnos en eso y vemos que hoy el mundo gira de otra manera. Vemos que hoy sí es posible hacer muchas cosas que
anteriormente no las teníamos. Entonces yo creo que ahí hay un gran reto y si hay un elemento clave en todo eso que mis compañeros han dicho es el tema del acceso a la tecnología y la conectividad. Pero no es menos cierto que el solo acceso a la tecnología y la conectividad no resuelve el problema si realmente no existe un acompañamiento a nuestros productores, a nuestro campo, para que ellos entiendan que lo básico que está en el sector urbano es muy complejo en la ruralidad, sobre todo por un problema de educación que tiene nuestro campesino. Muchísimas gracias, Víctor. Créanme que esa comprensión la tenemos de entidades como el SENA y desde nuestro programa AgroSENA estamos estimulando todo el tema de lo que tiene que ver con extensión agropecuaria. Apunta precisamente a eso, a disminuir esa brecha, a acercar y generar unas aproximaciones importantes de nuestro campesinado, de nuestros productores y de la gente que se encarga del agro para que se pueda conectar. Quisiera escuchar a nuestro último invitado, a David, para ver qué nos puedes compartir desde esa experiencia que ustedes tienen frente a este interrogante. Sí, yo creo que con respecto a eso, Salvaterra viene desarrollando desde hace un par de años una estrategia que hemos denominado campesinos. Campesinos es entender que el campesino sí está allá, y la I nosotros la ponemos en Y y es y nosotros somos parte de su desarrollo. Ahí es donde hemos venido gestando la diferencia, entrar a entender las diferentes condiciones y realidades de estos territorios y empezar a cerrar esas brechas. Eso no lo hacemos solo, eso lo hacemos de la mano de muchos actores, entre ellos está el SENA. El SENA es un gran aliado nuestro en muchas regiones del país. Entonces es entender cómo empezamos a alinear aliados para resolver un fin común, hoy el abastecimiento y el cierre de brechas, pero también entender que el productor hay que llegarle con un acompañamiento integral, no es solamente el técnico agrícola ni el agrónomo, aquí va el civil, el arquitecto, el abogado, el médico, van varios que nos tienen que empezar a apoyar y acompañar para poderle dar un acompañamiento sólido a estos territorios, a estas comunidades. Es claro que la tecnología es una de las soluciones y uno de los grandes retos que nos demarca el COVID para la ruralidad, pero creo que eso a partir de alianzas y de poder generar esa integración social rural, que es lo que hoy Salvaterra promueve en estos territorios, va a permitir cerrar la brecha. Hoy lo estamos haciendo en el Cauca, en Norte de Santander, en Antioquia, en Córdoba, y creo que eso tiene que irse yendo a otras regiones, igual Antioquia, perdón, pero finalmente eso se tendrá que ir expandiendo siempre y cuando hayan alianzas, siempre y cuando hayan actores que permitan y visibilicen y viabilicen este tipo de intervenciones. Para eso están los viceministros, para eso está el Ministerio de Agricultura, están varios actores del gobierno, pero que finalmente también en la relación con el sector privado, la cooperación internacional y la academia. Ese es el modelo nuestro y eso es lo que hoy nos está permitiendo llegar a diferentes regiones del país. Muchísimas gracias, David. Fíjense que en este segundo segmento o interrogante hemos avanzado hacia conclusiones interesantes relacionadas, por ejemplo, con la importancia de esas alianzas que tienen que ser absolutamente robustas, de tal forma que pueden incluso permitir la unión de sectores públicos, privados, mixtos, siempre en pro de sacar adelante este sector primario. Pero además hablamos de unas intervenciones que tienen que ser integrales. No se trata solo de un tema de tecnología, se trata de un tema de integralidad, donde de alguna manera arropamos y asumimos la responsabilidad que tenemos con el mundo productor del país. Pero asimismo, hemos llegado como a una gran conclusión a partir de estas intervenciones interesantes que nuestros invitados nos han compartido, que tienen que ver con que el consumo posterior al tema de coronavirus dependerá claramente de los nuevos hábitos y demandas. Y lo más incierto es que aún en este momento no tenemos una hoja de ruta definida para saber cómo serán esos hábitos y demandas. Seguimos aprendiendo. Estamos en temas de pandemia, estamos acercándonos a lo que hemos denominado una nueva normalidad. El campo tiene hoy una oportunidad, pensaría yo, de las más importantes que le ha presentado la historia, porque todo el mundo ha puesto los ojos en él y tenemos nosotros desde nuestras organizaciones de formación, económicas, de producción, de logística, la responsabilidad
de sacarlo adelante. Agradecemos a todos nuestros invitados, agradecemos a Expofinca, realmente ha sido un conversatorio lo más de interesante. Créanme que de manera particular me llevo una cantidad de tareas y una cantidad de inquietudes porque aquí vinimos a aprender y con ustedes lo hemos hecho de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Carmen, y a todos los que participaron de este excelente conversatorio. Ahora, y para terminar nuestra jornada académica, que sin duda nos ha aportado bastante conocimiento y ha sido un elemento fundamental para potenciar la reactivación del sector, damos paso al conversatorio de cierre. Proyectos de investigación aplicados al sector agropecuario.